Un placer, compañeros, presentarles a nuestros compañeros y colegas, profes también, que nos están acompañando el día de hoy. Empezamos con el profe Edinson Cuervo Montoya, licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, magíster en Investigación Educativa de la Universidad de Alicante y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, con premio extraordinario de tesis por la misma universidad en el año 2017, investigador de los grupos de investigación, formación, antropología, historia pedagógica, currículum, cursos e instituciones educativas y pedagogía, ciencia y espiritualidad. Profesor de la Universidad del Valle y de la Universidad de Antioquia. Invitado a participar de posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana y la Universidad Santo Tomás. Un saludo, profe, es usted muy amable, es un placer siempre encontrar con usted. Y bueno, vamos a dar lectura del perfil de los otros compañeros que están aquí con nosotros el día de hoy. La profesora Claudia Patricia Rivera Sánchez, docente de tiempo completo de la Unidad Central del Valle del Cauca, de la Universidad CEBA, y coordinadora de la maestría en bilingüismo y educación, doctoranda en educación, magíster en neuropsicología y educación y licenciada en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras, miembro del grupo de investigación en lingüística aplicada ILA de la UCEBA y coordinadora del semillero ILA, con experiencia investigativa en procesos de pensamiento, memoria, aprendizaje de lenguas extranjeras y formación de docentes. En su trayectoria investigativa se destacan trabajos dirigidos sobre procesos de pensamiento, aprendizaje de inglés en niños en contextos rurales y con población vulnerable. Además, tiene diferentes publicaciones de artículos, capítulos de libros y participación como ponente en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales. También nos acompaña el profe Mauricio Vargas Clavijo, licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Gestión de Recursos Naturales de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, exconsultor y excoordinador de programas y proyectos del Ministerio de Educación Nacional en modelos de educación flexible, gestión de calidad y experiencias significativas. Profesor visitante de la Universidad Metropolitana de Honduras. Actualmente es estudiante del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad del Valle. Su interés gira en torno al conocimiento ecológico tradicional, la enseñanza de la biología con enfoque intercultural y educación en emergencias. También es un placer presentar a la profe Luz Adriana Giraldo Solarte. Ella es licenciada en Filosofía y Ciencias Religiosas, magíster en Gestión de la Tecnología Educativa, fundadora y directora del Centro Educativo Visión del Futuro, donde estuvo durante 15 años y docente en el sector oficial, docente del Centro de Formación Juvenil Valle del Lili. Entonces, pues, bienvenidos. Un placer y un gusto contar con ustedes, con su participación. Esperamos que sea la primera, pero no la última. Profe Edinson, tiene usted la palabra y, bueno, lo esperamos. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Para nosotros, desde la Universidad del Valle y en particular para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, con Asieva, este ejercicio de conversación, palabreando con Asieva, donde nos han dado la posibilidad, la oportunidad de presentar un trabajo que venimos realizando con los y las estudiantes del doctorado interinstitucional en educación que tenemos en asocio con la Universidad Distrital, con la Universidad Pedagógica Nacional
y que terminó materializándose en un libro, pues que hoy les vamos a comentar, a compartir y a poner a disposición, por supuesto, de la comunidad académica del Valle del Cauca. Venimos haciendo una serie de presentaciones, ya lo presentamos en el Campus Meléndez de acá de la ciudad de Santiago de Cali, lo presentamos allá en Tuluá también el libro, eso fue hace ya 2 semanas. Lo presentamos en la ciudad de Río Negro, Antioquia también. Se presentó el libro. La semana entrante vamos para la Universidad de Antioquia a un lanzamiento con distintos colegas que también participaron del texto, y en Bogotá también vamos a presentar este ejercicio académico. Entonces, reiterar la gratitud a CIEVA, a ustedes como Asociación de Educadores, Asociación Sindical de Educadores del Valle, y en especial pues a la profe Cirley, con quien hemos compartido distintos escenarios de conversación. Yo quisiera iniciar presentando un poco como la idea de por qué conversar sobre estos asuntos en los que estamos hoy: memoria, paz, violencia, educación, currículo, una serie de categorías que es importante poner sobre la mesa. La historia parte de un ejercicio, llamémoslo académico, pero vinculado a los asuntos que tienen asidero, asiento en nuestra cotidianidad como profesores, y es particularmente preguntarnos cuál es el papel de la educación y cuál es nuestro papel de educadores frente a los contextos reales que habitamos. ¿Qué es lo que pasa en términos reales con nuestra función de educadores en contextos de alto conflicto social, de violencias de muchos tipos? Porque la violencia es una categoría bastante compleja de asegurar o de encerrar en una sola definición. Hay distintos autores, Joan Galton, por supuesto San Martín, y otros tantos, la misma Hannah Arendt, un marxista muy importante como George Sorel, hace una serie de acotaciones sobre la definición de violencia, pero es muy compleja porque se nos abre a múltiples formas de materialidad de ella, violencias en plural, que están basadas sobre unas disposiciones sobre el cuerpo, sobre los cuerpos que reciben precisamente esos ejercicios de coacción y de agresión sostenida. Para nuestro caso específico, por supuesto, tenemos una direccionalidad muy fuerte, y es pensar los asuntos que tienen que ver con violencia en términos del conflicto armado. Y es en ese entorno de pensar la violencia del conflicto armado, se propuso en el doctorado hacer un seminario sobre educación, currículo y violencia, en el cual, para mi caso, quien lo dirigí, lo perfilé y lo propuse al doctorado. Pues fue muy grato encontrar oídos en estudiantes como la profe Claudia, la profesora Adriana, el profesor Mauricio, la profesora Wisney, la profesora Cirley, la profesora Julie de la Pedagógica Nacional, el profesor Oscar de allá de la Universidad Distrital en Bogotá, quienes se animaron. Estábamos en el contexto de pandemia, a conversar sobre estas categorías. ¿Qué pasa con la educación, el currículum en relación con la violencia y con la violencia armada? Y reiteramos, con múltiples formas de la violencia, porque si bien la violencia armada es la que nos toca vivir, las que nos circunscriben, hay múltiples formas en las que ellas se manifiestan. Voy a referirme a otra más. Por ejemplo, una que nos circunscribe a nosotros como sociedad, y es la violencia contra la mujer o la violencia de género, que por supuesto adquiere materialidad en nuestros centros educativos. Y un poco lo que nos interesaba en el seminario doctoral era poner sobre la mesa discusiones de este tipo. ¿Cuál es el papel de nosotros como educadores y educadoras a la hora de abordar contenido sobre violencia? ¿Qué pasa en la escuela que está circunscrita, que está rodeada
por fenómenos de violencia, y no solo rodeada, que traspasan, que penetran el escenario educativo. Normalmente cuando pensamos en violencia escolar estamos hablando de bullying y en efecto es un fenómeno muy complejo que nos circunscribe. Nosotros somos testigos de lo que permanentemente aparece en términos de violencia, en términos del bullying, pero no es lo único. La violencia armada, la violencia de género, la violencia en términos de lo que acaece sobre la mujer, la violencia epistémica, como Gayatri Spivak en determinado momento lo refiere, son esos procesos precisamente de silenciamiento de las formas de producción de conocimiento y otras múltiples violencias. Pues muy bien, en ese escenario propusimos estas discusiones y encontramos oídos en colegas como la profesora Claudia Patricia, y debo decirlo, para mí fue una sorpresa como coordinador de ese seminario que hemos visto en estos últimos meses. El seminario no se cerró hace un año y medio, hace un año y algunos meses, sino que el seminario doctoral se nos abrió y hoy se vuelve esta noche a abrir con ustedes, con esta asociación sindical que nos permite abrir nuevamente el escenario de conversación de este seminario doctoral de la Universidad del Valle para conversar con ustedes, profesoras y profesores de distintos niveles de formación, por supuesto de la universidad, instituciones de educación superior, pero por supuesto de educación básica y de educación media. Es nuestro interés, a propósito de lo que muy bien nos referían en términos de la emisión de la Comisión de la Verdad del informe final y de la promulgación de todo este, llamémoslo, material pedagógico, curricular que se nos ha puesto a disposición de las instituciones educativas para poder traer a colación en nuestras instituciones la conversación sobre lo que ha pasado. Pero curiosamente, debemos decirlo, este seminario estaba en un momento muy particular, que fue lo que vivimos hace un año ya largo, que fue el estallido social. Y en medio del estallido social, recordemos, también estamos en medio de la pandemia, nosotros estuvimos discutiendo de estos temas. Y enhorabuena, cuando la profesora Claudia, el profesor Mauricio y la profesora Adriana, también la profesora Erika desde Caicedonia, pues propusieron en su momento que no dejáramos el seminario solamente en un trabajo final, sino que hiciéramos un ejercicio editorial y nos aventuramos. Yo en su momento les dije, ustedes están seguros, porque es que escribir un libro tiene sus bemoles. Y hoy, un año y largo después, les podemos presentar a ustedes ya materializado este libro de Educación, Currículo y Violencia, donde tenemos una serie pues de reflexiones en torno a estas categorías, donde profesores como ustedes, de educación básica y media, en este caso con formación doctoral o en procesos de formación doctoral, se han atrevido a poner una serie de reflexiones, una serie de discusiones en torno a la importancia y el papel de que nosotros, los profesores y las profesoras, hablemos de lo que nos circunscribe muy dolorosamente, porque le respondemos de una manera muy respetuosa y cálida al padre de Rux cuando nos ponía en la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, que hacíamos como sociedad cuando la barbarie ocurría, que hacíamos los maestros y las maestras. Pues padre de Rux, muy respetuosamente le decimos, pues por un lado nos estaban masacrando, padre de Rux, por un lado nos estaban amenazando, nos estaban encarcelando, pero también estábamos haciendo cosas. Ahora, cuando nos presentan el video de Jambaló, precisamente vemos como los maestros también estaban haciendo ejercicios de formación con los estudiantes. Es decir, el currículum se estaba transformando. Ya no solamente era el currículum que habla sobre la célula, sobre las matemáticas, sobre la ortografía y sobre todo lo que nosotros vemos en ciencias naturales en cada una de las áreas. El currículum tenía que abordar la violencia. Pues muy bien, con la profe Claudia, con el profe Mauricio, con la profe Adriana, quienes nos acompañan, pero además los que no nos pudieron acompañar, la profe Erika desde Caicedonia, como les digo, desde Bogotá, Oscar, Wisney y la profe Julie, nos hemos atrevido a poner sobre la mesa esta conversación
a través de un manuscrito donde queremos proponer estas ideas. Pero en realidad no debo yo tener el turno en la palabra solamente, sino precisamente darles la palabra a estos colegas que nos acompañan. Mauricio, bueno, cada uno nos dirá porque están en distintas regiones y creo que eso hace muy rico que podamos hablar desde distintas latitudes. Entonces yo les agradecería a cada uno de ellos que muy brevemente nos cuente, pues, precisamente cuando vayan interviniendo, primero dónde están y a qué se dedican para que los podamos ir conociendo. Profesora Adriana, con un saludo de buenas noches, siempre la calidez de escucharle. Profesora Adriana, preguntarle a usted eh, por qué sería importante que colegas como los que hoy nos acompañan y la comunidad de profesores y profesoras lean este libro y también un poco, de manera muy rápida, nos cuente usted qué es lo que trata en su capítulo y por qué nos invita usted a leer lo que usted escribió. Buenas noches a todos. Yo soy una docente más acá en Cali, compañera y colega de ustedes. Este libro es importante socializarlo, leerlo, compartirlo, porque son experiencias de los intelectuales que nos hemos sentado no solo a vivir o a quejarnos de esa violencia, sino a hacer propuestas. En este momento necesitamos trabajar estos escenarios en las escuelas, pensarlos, reflexionarlos, porque es necesario romper ese ciclo de violencia que se ha presentado durante muchos años en Colombia. El capítulo mío se inició con el tema del desplazamiento, la situación que se vivió en Cali, que fue una situación muy compleja, y en ese momento de esa situación que se vivió, hice un mapa, una cartografía en donde identifiqué los puntos de resistencia y me di cuenta que se ubicaban todos en el cordón de vulnerabilidad. Empecé a leer informes de la alcaldía del Valle del Cauca, qué había pasado unos años atrás con la población desplazada, y empecé a identificar en la literatura y empecé a identificar en las políticas públicas que había un descuido hacia esta población desplazada porque no habían políticas públicas para ellos. Y empecé a preguntarme, nosotros los docentes, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué necesitan estos niños desplazados de nosotros los maestros? Y pensamos en un currículo. Lo relacioné con el currículo, con lo que hacemos, no solo con lo que planeamos desde nuestras aulas, lo que nos manda el ministerio, sino lo que nosotros los docentes vivimos en esos contextos afectados por la violencia. Entonces empezamos a ver en la institución educativa en donde yo estaba en ese momento y en los sitios donde yo he trabajado, hay muchas poblaciones vulnerables y desplazadas del Pacífico colombiano, y todas esas experiencias de vida de estos estudiantes le mueven a uno y uno dice, hombre, ¿qué hay que hacer frente a tanta violencia? ¿Qué nos toca? Hacer narrativas. Entonces pensé cómo nosotros los docentes podemos construir acciones de resiliencia, acciones de consuelo o sosiego para esos niños que han sufrido, que han visto tantas violencias y que llegan a la ciudad desplazados, sin oportunidades, que llegan a ubicarse en los cordones vulnerables de la ciudad de Cali, y que allá se forma como dos Calis, una Cali de la miseria, la pobreza, allá tirados en las invasiones que suceden a las orillas del río Cauca, y otra Cali que parece que se olvidara de ellos. Y esto fue lo que me motivó a escribir este capítulo de ciclo de violencia sin memoria. Es necesario retornar la memoria para que este ciclo no se vuelva a repetir. Gracias, ¿Ya? profe Adriana. Usted nos dejaba una palabra muy contundente y es el currículum que nos prescriben, ¿cierto? Por una idea tradicional en Colombia de que el currículum simple y llanamente es lo que nosotros debemos cumplir en nuestras instituciones educativas. Pero un poco lo que hemos discutido en el seminario doctoral y que hoy se abre pues a la conversación y que enseguida pues con los colegas de las distintas instituciones que nos acompañan hoy en esta asociación sindical, pues nos permitan conversar sobre varios asuntos, es que partimos de que el currículo no solamente es lo que nos dice qué tenemos que hacer, sino un ejercicio de resignificación del currículo, pensar el currículo en clave
no de ese enemigo que algunos autores o autoras nos han referido el currículum como algo que nos dice qué tenemos que hacer, sino procesos de resignificación curricular. El currículum lo moldeamos nosotros, el currículum lo transformamos nosotros. Hay un asunto ahí bastante complejo cuando desde la comisión, el informe final de la Comisión de la Verdad nos decían que ese material pedagógico ahora lo que nos permite y nos posibilita es socializar el informe. Y esa palabra socializar nos deja algo preocupados en términos de que es otra prescripción más. Es decir, casi que nos toca simplemente coger el material pedagógico y socializarlo, como si los profesores no tuviéramos nada que decir. Hay procesos de flexibilización curricular, hay ejercicios de pensar el currículum en términos, llamémoslo, procesuales, de discusión con él, no solamente porque nos diga qué tengamos que hacer, sino que nosotros lo transformamos y lo adaptamos. Profesor Mauricio, buenas noches, un saludo desde Cali. Cuéntenos usted qué fue lo que escribió y qué pudiera aportarle desde allá, desde donde usted está, y nos cuente usted quién es y dónde está y qué fue lo que escribió y qué le puede aportar usted al profesorado colombiano y de aquí del Valle del Cauca en particular, por ser esta casa, tanto de la UCEBA como de la Universidad del Valle, donde vio la luz esta producción editorial. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Profesor Edison, a las compañeras de estudio, a la profesora Sirley, quien tuvo la generosidad de invitarnos a este conversatorio. Soy Mauricio Vargas Clavijo. En estos momentos me desempeño como coordinador de una institución educativa pública en Villavicencio, en el departamento del Meta, estudiante del doctorado. También afiliado a una asociación sindical, a la Asociación Sindical de Directivos Docentes de Villavicencio. Y pues bueno, ustedes de alguna manera se preguntarán cuando hicieron la presentación de mi perfil, un licenciado en biología con un énfasis en gestión de recursos naturales, ¿qué hace hablando de violencia? Tuve la oportunidad hace 12 años de trabajar con el Ministerio de Educación Nacional y con los operadores que ellos contratan para implementar unos modelos de educación flexible en algunos departamentos del país, especialmente con víctimas del conflicto armado. Estos programas tuvieron, digamos que algunas características que en la lectura que le podemos hacer en estos momentos desde esa perspectiva curricular o desde otra perspectiva, que es la que vengo trabajando en la investigación doctoral, que tiene que ver mucho con lo que estaba relatando la profesora del Instituto Agropecuario de Jambaló, que es el enfoque de educación en emergencias, pues uno llega a cuestionarse qué es lo que se imparte, qué es lo que se orienta en esos programas o en esos modelos de educación flexible, y uno en calidad de directivo, de coordinador, digamos que lo ve más desde el punto de vista de la gestión, de la administración, pero los contenidos, pues básicamente yo diría que en algunos de los programas educativos no lograron generar esa posibilidad de superar la crisis en la que se estaban envueltas estas víctimas del conflicto. Ahora, pues uno hace una lectura ya más crítica del currículo y lo que uno dice, bueno, en realidad a uno le presentan esos modelos de educación flexible como una prescripción curricular, pero se anulan, se niegan algunos contenidos que es necesario hablarlos. Bien, se refería usted al comienzo de la conversación de un currículo que se proscribe. A nosotros nos han prescrito, como decía la profesora Sirley, la violencia como contenido, ¿sí? Y se nos ha proscrito la paz. Los medios de comunicación, que es ese currículo paralelo que nos enseña también y el que nos alimentamos permanentemente, se nos habla sobre todo de los diferentes tipos de violencia, y en los noticieros se nos nutre suficiente de la violencia armada y la violencia política que tiene el país. Pero no se sacan a relucir, no se destacan esas acciones de paz, esas acciones donde líderes sindicales, donde líderes sociales están haciendo obras por su comunidad, están enfrentando unas realidades y están emergiendo, están naciendo o están renaciendo
en medio de unas situaciones de conflicto que en los contextos urbanos pues los desconocemos profundamente. Aprovechando la situación que se dio con el fenómeno social en Cali, el capítulo del libro trató precisamente de una situación que se le presentó a una docente que empezó a hablar sobre las ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos. Y que eso fue, digamos que noticia a nivel nacional. Inmediatamente salió el partido de gobierno a pronunciarse en desacuerdo, su bufete de abogados a demandar a la docente, que porque se generaban, digamos que discusiones que no intentaban volver como una experiencia pedagógica esa situación, sino más bien como adoctrinar a los estudiantes. Y es precisamente de eso lo que nosotros queremos hablar en este libro, de no silenciar, de no continuar con esa violencia sistemática que se ha generado desde algunas posiciones de poder para que desde el aula de clase, desde las instituciones educativas, no se hable de lo que se tenga que hablar. Entonces, mi capítulo trata fundamentalmente de eso, de ver el currículo con esa posibilidad, con esa mirada que se le ve actualmente desde el campo curricular, un currículo crítico, reflexivo, que permita deconstruir las verdades, que permita analizar esas fuerzas de poder, esas tensiones que se construyen, un currículo que posibilite y abra también el camino para que la gente narre los hechos, pero no se quede solamente en la narración, sino como decía el profesor Humberto Quiseno en la presentación del libro, cuando lo hicimos en la sede Meléndez de la Universidad del Valle, es empezar a hablar de una paz, de una violencia sin violencia, donde la violencia quede solamente como museo, ¿cierto? Y que reflexionemos sobre ello, pero que nosotros podamos salir de ese discurso y de ese diálogo solamente de violencias. Entonces es una invitación precisamente a que se analice en estos momentos del posacuerdo, en estos momentos donde se está abriendo un camino para hablar sobre una paz total, de qué es lo que debemos nosotros enseñar en las escuelas, cuál es el currículo que le correspondería realmente aprender a los estudiantes que nosotros tenemos en nuestras aulas de clase. Gracias, profesor Mauricio, y un saludo nuevamente a usted allá en Villavicencio. Yo quisiera darle la palabra a la profe Claudia Patricia, con quien coordinamos este libro, un poco para que nos cuente, pues saludándola desde aquí, desde Cali, profe, usted allá donde se encuentra, y siempre el gusto de verle, de saludarla, de escucharla, en lo que nos pueda compartir. Profe, un poco para contar algunas infidencias, ¿cómo fue la construcción de este libro? Usted, para que los colegas que nos acompañan pues conozcan como cuáles fueron estas motivaciones y esta idea de escribir nosotros como profesores y profesoras un libro de estas características. Y nos cuente además, pues ustedes de donde nos habla, de qué es de lo que usted nos está hablando en su texto, qué es lo que nos está aportando usted con su capítulo. Buenas noches, profe Claudia. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias al profesor Edison por la introducción. Antes de intervenir, quisiera hacerles una invitación muy respetuosa a todos los que estamos aquí presentes. Como maestra he sentido que desde la pandemia con esta virtualidad se nos ha convertido como en sesiones de silencio y de incógnito. Entonces sería muy interesante, obviamente con todo respeto para los que puedan, conversar con ustedes al menos viéndoles los rostros. Es muy motivador cuando uno está hablando, conversando y poder ver incluso las expresiones faciales o corporales del auditorio hace sentir que estamos un poco más cerca. Entonces, una invitación muy respetuosa a quienes puedan encender sus cámaras y hacer un poco más cercano el conversatorio, que todavía le espera unas intervenciones más. Bueno, como lo mencionó el profe Edison, este
proyecto editorial, ese proceso fue un camino largo, difícil. Comenzamos obviamente desde la motivación de lo que logró el profesor Edison Cuervo durante el seminario, porque lo dije, creo que fue en Cali, en la Universidad del Valle, en la universidad. La violencia es un tema que nos ha tocado a todos. Nos toca de manera directa o indirecta, pero Colombia tenemos violencia cada día, no solamente conflicto armado, que es como el centro del libro, sino todo tipo de violencias que nos invaden los medios de comunicación, las redes sociales, los periódicos, las conversaciones diarias. Se ha vuelto en un diario, un cotidiano vivir para nosotros. Entonces, cuando comenzamos con este seminario, comenzamos a trabajar el currículo y la violencia, pues los compañeros, Luz Adriana, Leonardo, Erika y quien les habla, comenzamos a hablar de, ¿y por qué no hablar a la comunidad entera sobre esto que estamos haciendo los maestros? A veces no lo hacemos, pero lo queremos hacer, a veces tenemos miedo, a veces estamos censurados, entonces démosle voz a los maestros, aprovechemos, en ese entonces teníamos un seminario con estudiantes de Universidad Pedagógica Nacional Distrital, Universidad de Antioquia, entonces hicimos una red y comenzamos a alzar la voz como maestros. Yo creo que ese es el principal objetivo de este libro. No es mostrar la violencia en Colombia, porque eso ya, como les digo, es algo que nos acompaña día a día, sino comenzar a alzar la voz de los maestros, que seamos escuchados, que también tengamos la oportunidad de relatar desde nuestras emociones, nuestros sentimientos y sensaciones, cómo nosotros hemos vivido esa violencia desde diferentes partes y contextos donde nos encontramos. Yo les hablo desde la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, soy docente a tiempo completo de la UCEBA, la Unidad Central del Valle del Cauca, aquí en Tuluá. A mí me interesa muchísimo la formación de maestros. En varios conversatorios hemos conversado sobre esto de quién es el maestro y cuál es el papel de maestro en la violencia. A veces somos maestros que callamos, a veces somos maestros que revolucionamos, somos maestros líderes, pero en Colombia nos hemos convertido en maestros censurados, en maestros reprimidos, en maestros que, si bien, aunque muchas críticas nos han atacado porque somos maestros de una u otra forma inactivos en este proceso contra la violencia, digamos que la posición del maestro en Colombia no le ha permitido, ni social ni políticamente, tener esa voz de líder y comenzar a luchar en contra de, porque somos amenazados, porque somos censurados, porque cuando comenzamos a hablar abiertamente de estos temas y cuando comenzamos a hablar abiertamente de estos temas no podemos evitar mencionar nombres, procesos, organizaciones, y esto es algo que nos ha perjudicado. Entonces, a mí me interesa mucho mirar eso. Yo investigo sobre formación de maestros, cómo concibe la política pública el maestro, y habla del maestro especialista, del maestro docente, del maestro profesional, pero no hay un maestro para la violencia. No existe una función del maestro para la violencia. De hecho, del 2277, el maestro para la violencia era concebido como únicamente una persona que haya podido terminar su bachiller. Ese era el maestro que tenía la oportunidad, porque todos tenemos miedo, porque es muy complejo la violencia para nosotros los maestros. Entonces, el libro en general, creo que queremos abrir discusiones y me parece estupendo que estemos aquí hoy, comenzar a abrir esas discusiones alrededor de quiénes somos los maestros en la violencia, cuál es la función que nosotros cumplimos, cuál es nuestro objetivo como maestros en la violencia y cómo ha sido esa formación de nosotros mismos, no solamente desde el ámbito profesional o académico, desde nuestras formaciones pregraduales y posgraduales, sino desde todo ese proceso de nosotros, de la reivindicación del maestro en sí mismo, de sus modos de ser y de existir en Colombia, de ver y actuar contra esa violencia, aun cuando yo no sea un líder social y que abiertamente lo haga.
cómo yo estoy participando para la paz y estoy llevando a cabo acciones en mi aula y en mi comunidad para menguar la violencia y las violencias, porque no es solamente conflicto armado, sino todas las violencias. Entonces, es invitarlos a eso. Ha sido un camino muy arduo, ha sido un año de proceso de leer, de releer, de corregir, incluso de, digamos, de una u otra forma, resistir contra las censuras que la misma editorial, por cuestiones sociopolíticas en Colombia, querían que no existieran. Entonces no se dice de esta forma, esto es muy crudo, esto es violento, pero es la violencia que tenemos en Colombia. Entonces ha sido una pelea muy interesante, estamos contentos con el resultado y la idea es eso, invitarlos a reflexiones, que este libro no sea un libro de 13 autores, sino de toda una comunidad académica que quiere levantar la voz y que quiere hablar desde su rol o posición de maestro, directivo o agente de la educación sobre todos esos procesos y cómo lo estamos viviendo y qué estamos haciendo, cómo estamos transformando el currículo en la escuela para aportar significativamente a los cambios que necesita nuestra sociedad colombiana. Profe Claudia, muchas gracias. Usted vuelve y nos recuerda esa palabra de currículo y yo me voy a atrever a referir así de una manera muy rápida lo que traté de plasmar en el capítulo que me correspondió y es una respuesta muy respetuosa a esos que convirtieron o que han convertido la noción de currículum en un enemigo del profesorado, porque el currículum no es un enemigo nuestro, el currículum es un dispositivo, si se quiere, configurador de identidades, como lo diría Tomás Teodoro da Silva, en el cual pues hay una preocupación muy importante que es el conocimiento que se selecciona, ¿cierto? El currículum selecciona el conocimiento, organiza los tiempos, organiza los espacios. Y en mis investigaciones me encontré con una noción que me parece muy interesante y que trato de jugar con ella, jugar no, más bien plasmar y de tratar de explicitar teórica, pero también de manera práctica. Y es que en la escuela es tan importante lo que se enseña como lo que no se enseña. Y lo que no se enseña lo hemos nombrado como currículum nulo, es decir, lo que no está, de lo que no hablamos. Y ustedes dirán, pero venga, ¿y de qué no hablamos en la escuela? Pues en la escuela no hablamos de muchas cosas. No hablamos muchas veces de sexualidad, de ahí las grandes problemáticas que se tuvo, recordemos, con el ministerio de Gina Parodi, con el tema de las cartillas sobre temas de género, llamémoslo, por ese criterio de anulación y de negación de las otras formas de sexualidad a la que asisten y que permean la sociedad y a lo que asistimos nosotros como grupo social o grupos sociales. Están las otras sexualidades, pero también hay otros temas, por ejemplo, la muerte. Nosotros no hablamos regularmente de la muerte. La muerte pasa a ser un contenido anulado. No nos forman ni en la escuela, ni en el bachillerato, ni en la universidad para la muerte. Y hay una línea de trabajo que se llama Educación para la Muerte, en la cual ella, no para exaltarla, sino para que sea un contenido más, hablar de la muerte. Y hablar de la muerte es tan importante inclusive desde el preescolar o desde la primaria, para enseñar, como lo relataba una profesora de preescolar en una investigación que tuve la posibilidad de leer. Hablar de la muerte con la infancia es tan importante como para que ellos identifiquen la conciencia de la finitud. El juego inicia y el juego termina. Los juegos inician y los juegos terminan. No hay una permanencia absoluta y total, por ejemplo, del disfrute o del juego. Y lo decía esta maestra, que los niños y las niñas tengan conciencia de finitud, de que hay finalización de las cosas, llevaría a los adultos a tener comprensión de que cosas, por ejemplo, como el amor inicia y el amor termina. Y recordemos, por ejemplo, en nuestra adolescencia, cuando en su momento terminamos alguna relación, haber tenido conciencia de finitud, de terminación de las cosas, no nos hubiera llevado quizá en ese desgarro
humano de entender que la vida se nos iba a agotar o se nos iba a acabar, porque aquella o aquel ser amado nos dijo en determinado momento, no te amo más, conciencia de finitud. La muerte hace parte de nuestra cotidianidad. Pero indagando sobre estas cosas me encontré con una noción con la que presento en este libro de Educación, Currículo y Violencia, y es lo proscrito, lo que definitivamente se niega y absolutamente no se habla. Y hemos asistido históricamente en educación a proscribir varias nociones o varias categorías. Proscribir, negar, silenciar, expatriar, condenar al olvido o al silencio algunos temas, y entre ellos la violencia que nos pasa, que nos atraviesa. Afortunadamente hoy día asistimos a esos procesos de superación de la proscripción curricular, que es precisamente el informe final de la Comisión de la Verdad y el material pedagógico que nos pone sobre la mesa. La posibilidad, creo que es un hecho histórico, que en estos momentos el Estado nos dé las herramientas y nos esté brindando la posibilidad desde el punto de vista oficial de hablar de algo que históricamente fue proscrito, nuestra propia historia, las violencias que hemos atravesado. Pero eso se nos combina con algo que también ha sido proscrito, y lo digo de una manera muy respetuosa pero contundente, y es que el maestro es un productor de conocimiento. El maestro no simplemente es un reproductor. Hay un asunto que hay que reconocer de una manera muy importante al Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, con todas sus investigaciones, y es precisamente haber puesto sobre la mesa la importancia de que el maestro toma decisiones, el maestro resiste a las disposiciones normativas que emanan del Ministerio de Educación Nacional y de otros entes de control. El maestro modela y modifica también el currículum. El currículum no es enemigo del maestro. El currículum nos puede facilitar ni nos puede potencializar el moldeamiento en nuestras instituciones educativas para hablar de aquello de lo que no hemos hablado. Y no estamos queriendo decir que entonces vamos a poner el pecho, como sí lo han hecho muchos maestros y maestras, inclusive con su propia vida, a la hora de hablar de estos temas que han sido proscritos. Un poco de eso es de lo que trato en mi capítulo. Pero profesora Cirley, profesora Flora, profesor Alejandro, nosotros no queremos arrogarnos el turno en la palabra todo el tiempo, sino que queremos abrir la conversación, por supuesto, porque se trata aquí de la calidez del trabajo, el colegaje, y no hablando solamente desde un doctorado, ni mucho menos, hablando con ustedes, con nuestros colegas, con nuestros compañeros del día a día en el quehacer de la formación y de la educación, para que podamos conversar de esto que nos preocupa, sino que un poco es este escenario cálido de un seminario doctoral que, reitero, se ha abierto desde hace un año ya con un libro en nuestras manos, y hoy con ustedes que nos permiten abrir este seminario doctoral para conversar con ustedes, porque en la universidad no hablamos de espaldas a la escuela. La universidad no es ese ente superior que está de espaldas a la cotidianidad, no. Ni desde la soberbia académica queremos decir que nosotros tenemos la verdad. No, la verdad la construimos entre todos. Y máxime con una instancia sindical que se está preocupando por este quehacer de la reflexión de los maestros y las maestras. Entonces, profesora Cirley, no es que nos silenciemos, sino que le devolvemos a usted la palabra para que pueda moderar y podamos ir intercambiando consideraciones, participaciones, reflexiones. Aquí hay colegas, por supuesto, que nos pueden ir aportando a esta conversación. Simplemente agradecerles, reiteramos que nos hayan abierto este canal de conversación, porque estamos muy contentos de poder entregarles a ustedes como comunidad este producto de maestros como Luz Adriana en educación media, Erika, que no me pudo conectar porque estaba con unas obligaciones laborales de educación básica, Leonardo en su función también de directivo docente, y bueno, y Claudia también en formación de maestros. Muchas gracias y estamos muy atentos a esta conversación. Tal vez no hemos mirado la constitución política y cómo puede incidir en la ley 115 y cómo se organiza el currículo. Y digamos que fue una clave allí que
que nos dio a todos los que estábamos participando en el panel y desde luego a los asistentes. Nosotros tenemos una potencia en la ley 115, que es trabajar por proyectos. Digamos que esa idea de currículo que nos han vendido desde el texto escolar, desde la programación de aula, con sus cuadros, con sus mallas curriculares, puede tener otro giro. Y lo conocí con uno de los modelos de educación flexible, que es el bachillerato pacicultor, el bachillerato de paz como cultura y posibilidad para la convivencia, que lo lidera el Observatorio para la Paz, coordinado esta organización por la exmilitante del M19, Vera Grave-Lewenhets, donde las estudiantes que participaron, que fueron víctimas del conflicto armado, tuvieron la posibilidad de construir a partir de sus lógicas, de sus experiencias, de sus sentires, ese currículo que se iba a desarrollar durante el resto de los siguientes 1 o 2 años para terminar su bachillerato. Recuerdo tanto. La experiencia la cuento desde San José del Guaviare, cuando fui coordinador, pero eso también se dio en otros lugares del país. En Antioquia, un ejercicio bellísimo que hizo un colega, y fue en el parque de Marinilla, salir con las mujeres que fueron víctimas de la violencia al parque y hacer una performance para hablar sobre esas violencias que habían sufrido ellas hacia su cuerpo, ¿sí? En La Guajira, otras experiencias, en Santa Marta, experiencias relacionadas con la violencia hacia la mujer en el marco del conflicto armado, unas cosas bellísimas. Y eso se trabajó fue a partir de esos otros giros discursivos del currículo como nos los han mostrado. Entonces, es precisamente ver la potencia del currículo como una posibilidad narrativa y como un texto cultural. Una posibilidad para que desde los mismos profesores y desde el mismo estudiantado se relate esas experiencias vividas y haya una confluencia y haya también un conversatorio en esa experiencia pedagógica cuando se tratan estos temas que han sido regularmente proscritos. Muchas gracias, Mauricio. Luz Adriana, cuéntanos. Hola, yo lo voy a responder desde lo que es el concepto de qué hacer el maestro. Cuando el maestro se piensa que es un hacedor, que es un repetidor, pues se está colocando en una posición de, ay, me toca hacer algo. Entonces confunde ese hacer con un término de repetición. Ese hacer es un hacer biológico, repetitivo, que por costumbre, por hábito, llego al colegio, cumplo las 6 horas y voy a esperar que salga el reloj y vuelvo y me salgo. Es un mecanismo de reproducción técnico y esto se ve como al final, allá, ¿qué fue lo que se hizo? Esta práctica de yo qué hago se puede hacer sin mente, sin corazón, sin alma, la puede hacer cualquier persona. Eso está sujeto a una racionalidad instrumental, a cómo cumplir el procedimiento, cómo hacer lo que tengo que hacer y no cuenta la decisión de lo que hace el maestro. Cuando pensamos que el maestro no es un hacer, ¿qué es lo que me toca hacer? Sino ese ser de la praxis, un hacer que tiene que ver con la racionalidad, un hacer que tiene que ver con una dotación de elección de una decisión, un hacer que va a transformar no a un objeto, sino a mí mismo también. Estoy pensando la prudencia. ¿Qué voy a hacer yo en el contexto y qué decisión voy a tomar yo prudentemente frente a una situación que se me presenta? Y eso no está prescrito en ninguna parte. Esto está cuando yo estoy allí en el aula de clase, tengo que hacer una decisión y esa fuerza de voluntad, o sea, yo tengo decisiones. Yo no soy un maestro operario ni uno que está en una guardería cuidando niños. Yo soy un maestro que reflexiono mi práctica. Mi práctica no es solo hacer un puente, hacer un mueble, no. Nosotros no estamos en esa posición. Entonces, me parecía curioso lo que decía el compañero, la identidad del maestro. El maestro tiene que posicionarse, que su hacer no es un hacer que es reproductor, sino un hacer
de producción, de praxis, de reflexión, y que él también toma decisiones. Y esas decisiones se ven reflejadas en el aula, y no, el currículo no es, a ver, estamos en un momento en donde el currículo no es una prescripción ni es un plan de estudios que nos dan. El currículo yo también lo estoy moldeando, y eso es lo que está, por lo menos ese es el trabajo de mi tesis, en donde vamos a reconstruir la memoria de lo que los maestros están haciendo, pero no están haciendo porque repiten, sino porque están produciendo un conocimiento y están produciendo algo, y eso hay que traerlo a la memoria. Hay que ir a esos lugares apartados, aislados, en donde los maestros hicieron algo valioso y tomaron decisiones en su momento, como lo dice Aristóteles, de forma prudente. Eso es la respuesta que yo voy a hacer. Entonces, no tenemos una respuesta mágica, ni tenemos una varita para decirle, maestro, haga esto, aplique esta fórmula, porque el maestro toma decisiones. Y cuando ya el maestro es consciente de que tiene una identidad y que toma decisiones, que estamos trabajando no con productos reproductivos en un laboratorio biológico, sino que estamos trabajando con seres humanos, la antropología, el ser humano, mejor dicho, como ser humano tiene diferentes comportamientos. Entonces yo creo que hay que usar de la prudencia. Es lo que tengo que decir. Gracias. Perfecto. Profe Claudia. Bueno, con relación a la pregunta del profe Alfonso, antes de darle respuesta, agradecerle porque me dio una idea espectacular para la escritura de mi próximo capítulo o libro, y es que yo me enfoco muchísimo en lo que hablaba ahorita Luz Adriana. Tiene que citarlo, ¿no? Tiene que citarlo como Sí, yo lo inspirador. cito, profe. Yo lo invito para que escriba conmigo. Ser y existir de los maestros. Y cuando el profe Alfonso dice, aquí de hecho lo noté, abro comillas, está proscrito el ser del maestro. Me parece espectacular, esa frase con mucha potencia para comenzar a escribir a partir de eso. ¿Quién es y cómo existe? Yo hablo mucho de esas palabras, modos de ser y existir, pero sería muy interesante hablar de lo que no es y no existe en el maestro. Bueno, miras, Shirley, que en todos los conversatorios hemos tenido unas preguntas sobre el cómo, y ahí me voy a unir a lo que dijo la profesora Luz Adriana, el cómo. Entonces, considero que nos hemos visto permeados, y eso es de una u otra forma, digamos que puede darse con un pensar negativo, por la instrumentalización de la educación en Colombia y la instrumentalización de la formación de maestros. Me parece súper hablar de eso con Shirley, que trabaja la calidad educativa. Entonces, Colombia y los maestros nos hemos vuelto unos instrumentalistas de la educación. Nuestros discursos alrededor digamos, un poco alrededor de la política, de las reformas educativas, recordemos toda esa reforma que sufrimos con las competencias, con los estándares, cuando con los maestros fue muy difícil manejar los estándares básicos de competencias. Entonces hagámoslo un poquito más sencillo y creemos DBAs que son pensados para los padres de familia y no para los maestros, para que el padre de familia también pueda entender. Mientras al maestro se le habla de competencias, al padre de familia se le habla de que el niño cuenta del 1 al 10. Entonces creo que esa cultura instrumentalista ha hecho que nosotros siempre nos preguntemos por el cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? El manual. Por eso existen, no las critico porque yo las he utilizado cuando fui maestra de primaria y me parecen que son como recursos muy valiosos, pero volvemos nuestra práctica pedagógica a las mallas de aprendizaje, a los lineamientos, a los DBA, al cómo lo hago. Y dejamos de lado eso de lo que yo hablaba ahorita al inicio, de los modos de ser y existir de nosotros. Estamos siempre pensando en el hacer del maestro, el hacer entendido como ese cómo, y dejamos de lado ese ser y existir de nosotros como maestros. ¿Cuándo se vuelve el currículo amigo? Cuando yo dejo de ver el currículo como el cómo y como el hacer, porque esa ha sido la problemática de la instrumentalización de la educación en Colombia. Somos formatólogos
Entonces, el currículo se volvió en mallas académicas, en planes de estudio, en planes de clase, entonces se volvió en eso el currículo. Pero precisamente porque la formación, no solamente desde nosotros somos resultado de, sino que si miramos hacia atrás, la formación siempre ha sido de ese tipo, instrumentalista. Eso hace que cuando hablemos de currículo se nos hace imposible pensar en cómo yo como maestro puedo transformar ese currículo. ¿Por qué se nos hace imposible? Porque siempre pensamos en el hacer y no en el ser del maestro. Cuando nosotros tenemos esas formas de ser, de existir, comprendemos la violencia. La pregunta ahorita del profe, si es que se me va la cara y ya no me acuerdo del nombre. Si le veo la cara me acuerdo, que habló sobre eso, esa educación para la paz. Entonces, hablamos de, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago si tengo esto? No, comencemos a pensar y a reconocernos nosotros, a conocernos como maestros. Cuando nosotros logramos esa identidad, esa dignificación de mi labor, de mi oficio, a mí me gusta ese término que usa Oscar Saldarriaga, de mi oficio como maestro, comienzo a descubrir, como lo decía Luz Adriana, esas potencialidades que tiene el maestro y esas oportunidades de transformación del currículo. Y dejaré de preocuparme por el hacer, porque cuando yo comprendo el ser y su esencia, el hacer ya está allí, está inmerso en todo ese proceso. Entonces yo creo que los maestros debemos comenzar a conocernos, a mirar hacia adentro, eso hace parte de nuestra formación, a mirar hacia adentro antes del hacer, porque el cómo viene del qué. Entonces primero conozcamos el qué, que hace relación a nosotros, y luego veremos que tenemos grandes oportunidades y potencialidades nosotros y talentos para transformar ese currículo que se nos ha enseñado e instruido de la forma como se comprende ahora en Colombia, desde la política pública, del Ministerio de Educación y desde incluso las instituciones formadoras de maestros. Yo lo diría muy rápido. Entendemos todas las prescripciones curriculares, entendemos los DBA, entendemos los indicadores de logro. Por aquel entonces inclusive recordamos los objetivos, diseño curricular por objetivos y todo ese gran etcétera que establece unos criterios directivos desde el ministerio y que se van materializando en términos de decirnos qué tenemos que hacer. Pero cuando el maestro organiza un grupo de teatro en la escuela o en el colegio para recrear escenarios de violencia y reflexionar sobre ella, está haciendo currículum y está resistiendo a través del currículum. Cuando el maestro se lleva a sus alumnos a hacer una salida pedagógica para reflexionar sobre lo que ocurre en una problemática social, está haciendo currículum y está resistiendo a través del currículum. Cuando el maestro toma la decisión de leer un texto crítico en el aula, está resistiendo con sus alumnos. Cuando el maestro pone a sus estudiantes a que escriban y a que narren sus memorias de violencia, de dolor, está resistiendo a través del currículum. Cuando en la Comuna 3 en Medellín, con toda la historia de puro dolor, de pura muerte que acaeció por allá en el gobierno de Uribe y de Luis Pérez por allá en el 2001 en Medellín, cuando los maestros allá del Colegio Eduardo Santos hacen el museo escolar de la memoria, un museo en una escuela, en un colegio, donde está recreando la memoria de la Operación Orión, que recordamos los medellinenses con tanto dolor. Ahí se está haciendo currículum, pero es un currículum que resiste. Entonces, el currículum no es el enemigo de nosotros, sino que tenemos que transformarlo, resignificarlo, utilizarlo para lo que nosotros, como lo decía el profesor Miguel, como lo decía el profesor Alfonso, para que nosotros autónomamente podamos recrearlo. Claro que hay parámetros, claro que hay ideas, claro que hay márgenes que nos circunscriben, pero también hay posibilidades de maniobra. Cuando yo llego a mi clase y leo un poema a mis estudiantes y les posibilito reflexionar, estoy utilizando el currículum, pero para lo que yo sé, para pensar en él, para recrearlo. El currículum no es solamente la malla curricular, el currículum no es solamente el DBA o el indicador de logro, el currículum es precisamente ese conocimiento que yo selecciono, el video, la canción, la reflexión
el escuchar al estudiante también es currículum y me permite reconstruir. Y creo que esa es la labor de tantos maestros y maestras, desde arriba, desde la Alta Guajira, hasta abajo, hasta Leticia, que nos enseñan permanentemente que lo hacen y que cumplen en parte con lo que dice el ministerio, pero más aún cumplen en gran parte con lo que le reclama la sociedad. Muchas gracias, colegas. Yo creo que hemos logrado, profesora Claudia, profesor Mauricio y profesora Adriana, conversar con maestros y maestras para quien escribimos nuestro libro y a quien ponemos a disposición. Y a propósito de eso, queremos referirle que tenemos tres libritos que queremos regalarles electrónicos con la generosidad de UCEBA y de Aula de Humanidades. Por supuesto, tenemos tres libritos que vamos a compartir electrónicos, y creo que a través del listado de las personas que se inscribieron, profe Sirley, nos diga alguien tres números del 1 al, espera que por aquí usted me mandó, del 1 al 21, del 1 al 21, y ya a través del correo electrónico les hacemos llegar, y por supuesto enseguida decimos los nombres. Entonces, profe Alfonso, usted nos puede decir un número del 1 al 21 para saber a quién le mandamos este librito electrónico. 21. El 21. A la profesora Lucedit Cáceres. Profesora Lucedit, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Qué emoción, gracias. Qué lujo. Entonces, a su correo electrónico, bueno, como le conozco, profe, se lo entregaré en sus propias manos, profesora Lucedit, Ay, profe, y la muchas generosidad de gracias. acompañarnos un libro electrónico. Muchas Felicitaciones, gracias. muy linda el conversatorio. Gracias. Gracias, profe Lucedit. Profesora Inés, ¿usted pudiera darnos un número del 1 al 20 en este caso, ya que el 21 ganó? El 5. El 5, vamos a ver, yo ya me siento como Pacheco. Bueno, para nuestra generación, por supuesto, el profesor Juan Carlos Rengifo, ¿cómo? Es que- No, mentira, profe. el presidente del sindicato. Ah, bueno, no, pues muy bien, profesor Juan. Pero no, Le di la suerte. la suerte. Muy bien, gracias, profesora Inés. Profesor Ok, Juan Carlos, listo. profesora Cirrey, usted está tomando nota, ¿cierto? Porque yo recuerdo la profe Lucedí y el profe Juan Carlos. Juan Carlos, tranquilo, ya sé. Y le pediríamos al profe Miguel Ladino, al profesor Miguel Fernando Ladino, que nos dé un número del 1 al 20, menos el 5, por supuesto, que para ver a qué otra persona le enviamos el librito electrónico. 6. El 6. La profesora Carmenza Rodríguez. Profesora Carmenza Rodríguez. Ay, qué bella. Una gran Listo. compañera que trabaja la escuela Abraza la Verdad, es compañera mía, pero la escogió el profesor Fernando. Muy bien, les estaremos entonces haciendo llegar estos libritos electrónicos. Es para que ustedes ingresen a la página de la editorial Aula de Humanidades y ahí puedan pues leer este trabajo que hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero fundamentalmente creyendo en algo que, como me enseñó a mí el profesor Jimeno Sacristán, y creo que compartimos en un espacio tan bello como este, todavía creemos que a través de la educación es posible transformar la sociedad. Es una apuesta de fe en los seres humanos, pero no una fe necesariamente católica ni religiosa, una fe laica. Creemos en el ser humano y que a través de la educación es posible transformar la sociedad, y creo que esa es nuestra tarea y nuestra labor. Profesora Sirley, colegas, muchas gracias. De verdad que nos sentimos muy complacidos con el tiempo en la palabra que nos han otorgado. Estamos muy nerviosos por compartir con ustedes y por lo que podíamos hacer, pero creo que ha sido una muy buena tarea, y felicitar por supuesto al sindicato, como lo decía el profesor Alfonso, porque creo que este es el papel del sindicalismo colombiano, el verdadero papel del sindicalismo colombiano, no solamente defender intereses económicos, que por supuesto nos interesan y es fundamental,
pero también defender los intereses académicos y de nuestra propia función. No sé si Leonardo, Claudia o Adriana, antes de que la profesora Sirley ya cierre definitivamente. Agradecerles infinitamente por la invitación, por la asistencia. Sé que de conversatorio nos quedaba mucho tiempo más y nos quedamos acá todos, tenemos mucho que decir de ese tema al que somos tan susceptibles, pero no, agradecerles, gracias infinitas a ustedes, a la profe Sirley, que pues es como el enlace allí con nosotros, y nada, por compartir nuestro libro. Compañeros, compañeras, muchas gracias. Cierro con una frase de Manuel Reyes Mate que dice: recordar es reconocer que las injusticias causadas a las víctimas del pasado todavía nos interpelan en el presente. No es algo que haya pasado, y definitivamente tenemos una función clave como profes, empleando la idea de la memoria como un ejercicio de liberación, y eso va a ser fundamental. El papel de nosotros lo ha sido desde siempre, pero ahora digamos que tenemos un poquito más de permiso con esto del legado y una excusa para trabajar el legado de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias a todos y todas. Profe y compañeros, los seguiremos esperando en los próximos encuentros. ASIEVA está aquí de puertas abiertas para el trabajo que ustedes gusten realizar.